Señor presidente, honorable sala, efectivamente hoy día es evidente que estamos frente a una crisis de confianza, una crisis de credibilidad de las instituciones, y esa crisis de confianza es una crisis de confianza interpersonal. No es menor que hoy día Chile sea un país que solo el 13% de los chilenos confía en sus vecinos, de acuerdo a un informe de la OCDE. Si esa desconfianza interpersonal se ha transformado también en una desconfianza institucional. Desde el año 90 en adelante, la caída en la confianza en las instituciones se ha ido a pique, a tal punto que el año 2011 se produce un quiebre, fundamentalmente con las iglesias, también con la empresa y también con la política. En ese contexto, también tenemos una política que ha estado centrada fundamentalmente en los conflictos de corto aliento, en una política de trinchera, con una incapacidad de diseñar y soñar el Chile en los próximos 20, 30 años. En ese contexto, es muy importante sostener la necesidad de formación cívica y que los ciudadanos efectivamente tengan y puedan visualizar y dignificar la política como un instrumento de mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos. Ciertamente, desde el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, cuando se elimina la educación cívica en los colegios, por supuesto que generó una complejidad. Eso adicionado con la disminución de las horas de historia. Hoy día hay poco apego fundamentalmente y conocimiento de nuestra historia, poco conocimiento respecto de cómo Chile se ha construido como nación. Y cuando eso ocurre, finalmente hay incapacidad de proyectar el futuro. En este mismo sentido, nosotros hemos insistido en la necesidad de que la educación cívica vuelva a los colegios. Nosotros hemos propuesto varios proyectos de acuerdo. Ha sido finalmente la Comisión Engel la que puso este tema sobre la mesa y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, finalmente envió este proyecto de ley. Algunos podrán sostener que no era necesario finalmente hacerlo en virtud de una legislación. Yo sostengo que sí. Y era necesario justamente para dar una señal política potente en términos del interés del Estado para la formación cívica de los ciudadanos. Se han también tomado todos los salvaguardas para los efectos de que los propios colegios finalmente puedan aterrizar estos planes de educación cívica de acuerdo a los programas, de acuerdo finalmente a los sellos educativos de cada una de estas instituciones. Por tanto, yo diría que hoy día estamos dando un paso decisivo. No solamente vamos a lograr cambiar el clima de confianza en Chile, de credibilidad de las instituciones con más horas de educación cívica. Por supuesto que también pasa porque seamos capaces también desde el Parlamento, desde aquellos cargos de representación política, dar también señales respecto del comportamiento en la vida cívica. Y eso implica que la política debe dejar de mirarse el ombligo y ser capaces de visualizar los desafíos que el país tiene para los próximos 20, 30 años. Eso es lo primero, pero también, y con fuerza, ser capaces de generar un proceso de dignificación de la función pública. Y cuando uno habla de vocación por lo público, uno está hablando también aludiendo a una situación bastante compleja. Chile es el segundo país más individualista del mundo, de acuerdo a algunos informes de universidades norteamericanas y británicas que aluden a esto. Se ha construido en Chile una política del metro cuadrado que es también compleja. Si uno analiza las distintas reivindicaciones sociales que hemos visto en los últimos años, estas aludan justamente a reivindicaciones individuales. Y el proyecto colectivo de país se ha ido perdiendo, se ha ido desdibujando. Y los proyectos colectivos se van desdibujando cuando hay justamente proyectos refundacionales que creen que la historia hay que construirla de nuevo sobre una hoja en blanco y que todo lo construido atrás es material de desecho. Yo quiero reivindicar también en esta ocasión que Chile ha construido un país con esfuerzo, con acuerdo, donde los gobiernos de la concertación han hecho un esfuerzo importante, los gobiernos democráticos, el gobierno del presidente Piñera, y por tanto el país se va construyendo paso a paso. Los países no se construyen sobre una hoja en blanco, como algún ministro quiso señalar respecto del proceso constituyente que se espera abrir en el país. En ese mismo sentido, el llamado a entender finalmente que hoy día tenemos que encontrar espacios para el diálogo, encontrar espacios finalmente para construir juntos un país mejor, y en ese sentido la educación cívica es fundamental. He dicho, señor presidente.